Eren consiguió exactamente lo que siempre quiso, libertad. El problema es que para conseguirla tuvo que destruir todo lo que esa libertad significaba. Desde niño soñaba con salir de aquellas murallas y conocer el mundo que existía más allá. Pero cuando finalmente descubrió la verdad sobre su mundo, algo cambió. El que odiaba a los monstruos terminó convirtiéndose en uno. Y lo más irónico es que Eren nunca dejó de perseguir la libertad. Entonces, ¿cómo fue que el deseo de ser libre terminó convirtiéndolo en un monstruo? Eren nació dentro de las murallas, en un mundo donde la humanidad llevaba generaciones viviendo aislada del exterior. Para la mayoría de las personas, aquellas murallas eran su hogar y su única protección, pero para Eren eran todo lo contrario. Eran las jaulas que lo mantenía cautivo. Desde niño soñaba con conocer el mundo que existía más allá de ellas, y su amigo Armin motivaba sus deseos de conocer el mundo contando historias de lugares que parecían imposibles de existir. Eren quería ver con sus propios ojos lo que el mundo tenía para ofrecer, pero aquella curiosidad por el exterior comenzó a convertirse en algo mucho más profundo. Y fue precisamente esa obsesión la que lo llevó a enfrentarse a algo que cambiaría su vida para siempre. Cuando Eren tenía 9 años, descubrió que su padre Grisha había ido a atender a la familia de Mikasa Ackerman. Pero cuando Eren llegó a la casa, junto a su padre, encontró algo que no esperaba. Los padres de Mikasa habían sido asesinados y Mikasa había sido raptada. Su padre fue a buscar a la policía en cuanto pudo, pero Eren no estaba dispuesto a quedarse esperando, y fue él quien decidió ir a buscarla. Siguiendo las pistas, Eren encontró a los hombres responsables del asesinato. Y aunque esto era un niño, ideó un plan para acabar con ellos. Un niño de 9 años haciendo un plan para acabar con la vida de unos secuestradores. Desde ese momento quedaba claro que Eren no era alguien normal. Eren estaba dispuesto a asesinar si eso significaba cumplir su objetivo. Y quiero recalcar que Eren en ese momento solo tenía 9 años. Después de acabar con dos de los secuestradores, encontró a Mikasa, pero todavía quedaba un último hombre. Y fue entonces cuando Eren tuvo que pedirle a Mikasa que acabara con uno de ellos. Mikasa lo hizo y los dos consiguieron sobrevivir. Cuando finalmente terminó, Eren le dio a Mikasa su característica bufanda roja, y a partir de ese momento sus vidas quedarían unidas. Por cierto, haciendo este video me di cuenta que estos niños eran los más valientes de la serie, porque ¿cómo me explicas de que ves como buena opción para hacer bullying al niño que ya tiene 2 asesinatos en el currículum? Aquella experiencia vivida con los secuestradores también dejó algo dentro de Eren. Odiaba que otras personas pudieran decidir quién vivía y quién moría. Los titanes eran para Eren los representantes de todo lo que odiaba. Eran criaturas que habían obligado a la humanidad a esconderse detrás de las murallas. Habían convertido el mundo exterior en un lugar prohibido y habían condenado millones de personas a vivir encerradas. Por eso, mientras otros veían a los titanes como monstruos que simplemente había que evitar, Eren los veía de una manera diferente, pues estos, para Eren, eran los responsables de que la humanidad no pudiera ser libre. Y a Eren no le bastaba simplemente con sobrevivir. Él decidió que algún día acabaría con ellos. Por eso decidió que algún día se uniría al ejército y eliminaría a todos los titanes que existieran. Pero Eren todavía no sabía que muy pronto tendría un motivo mucho más personal para odiarlos. Porque cuando los titanes finalmente llegaron a China, Eren descubrió que aquel odio no era nada comparado con el que estaba a punto de sentir. El titán colosal apareció sobre las murallas y con él comenzó la caída de la muralla María. Eren no estaba a punto de perder su hogar, estaba a punto de perder a su madre. Su madre quedó atrapada bajo los escombros y mientras que Eren intentaba salvarla, los titanes se acercaban. Él intentó con todas sus fuerzas, pero finalmente no pudo. Eren tuvo que observar cómo un titán se acercaba y se llevaba a su madre frente a sus ojos. En ese momento, su sueño de conocer el mundo exterior cambió. Ya no quería salir de las murallas simplemente para descubrir qué había más allá. Ahora quería destruir a todos los titanes que le habían arrebatado su libertad. Y desde ese día, Eren tuvo como único objetivo matar a todos los titanes, a todos y cada uno de ellos. Pero había algo que Eren no sabía, y es que los titanes no eran el final de su historia, eran apenas el comienzo. Después de la muerte de su madre, Eren mantuvo su promesa, se unió al ejército, y así fue como 5 años después de la caída del muro amarillo, Eren comenzó su entrenamiento en el cuerpo de entrenamiento 104. Y desde el primer día quedó claro que Eren no era precisamente el mejor soldado de la generación. Era impulsivo y se dejaba llevar por sus emociones, y muchas veces actuaba sin pensar, pero tenía algo que compensaba todas sus deficiencias, una determinación prácticamente inquebrantable. Mientras otros cadetes entrenaban para sobrevivir, Eren entrenaba con un objetivo mucho más personal. Quería matar titanes. Y durante esos años también comenzó a formar vínculos que serían fundamentales para su historia. Mikasa permaneció a su lado, Armin siguió siendo su amigo más cercano, y junto a ellos, Eren terminó graduándose entre los mejores soldados de su generación. Poco después, el titán colosal apareció nuevamente en Trost. Durante la batalla, Eren fue atacado por un titán y frente a sus compañeros fue devorado. Parecía haber muerto de la misma forma que su madre, pero entonces un misterioso titán apareció en el campo de batalla y comenzó a atacar a los demás. No estaba devorando humanos, sino que los estaba protegiendo. Y mientras los soldados observaban confundidos cómo aquel extraño titán eliminaba uno tras otro a sus enemigos, nadie podía imaginar que quien se encontraba realmente dentro de él era Eren. El mismo Eren que había jurado matar a todos los titanes podía convertirse en uno. Y esta fue la primera gran contradicción de su historia. Durante toda su vida, Eren había dividido el mundo entre humanos y monstruos, pero ahora ya no podía hacerlo, porque por primera vez el monstruo y el humano eran la misma persona.
Al principio, algunos soldados querían eliminarlo, pero la humanidad decidió utilizar ese poder como arma. Eren aceptó porque finalmente tenía una forma de acercarse a su objetivo, destruir a los titanes. Sin embargo, pronto descubrió que los titanes no eran simplemente como creían. Algunos podían transformarse en humanos y habían estado viviendo entre ellos. Annie, Reiner y Bertolt eran personas en las que Eren había confiado, pero también estaban detrás de algunos de los incidentes más terribles de su vida. Eren comprendió entonces que el enemigo no era siempre el monstruo al otro lado de las murallas. A veces el enemigo podía estar a tu lado. Pero todavía quedaba una pregunta mucho más importante. Si los titanes podían ser humanos, ¿de dónde habían salido realmente? Y esa respuesta se encontraba en un solo lugar al que Eren había intentado llegar hacía años: el sótano de su propia casa. Cuando finalmente llegó ahí, Eren descubrió que todo lo que creía saber sobre su mundo era una mentira. Después de años de luchar, Eren finalmente llegó al sótano de su casa, el lugar que su padre le había prometido que algún día le mostraría, y allí encontró algo que cambiaría para siempre su forma de ver el mundo: fotografías. No dibujos, no historias, solo fotografías. Pruebas de que fuera de la muralla existía una civilización mucho más avanzada de lo que Eren había imaginado, y junto a ellas la historia de su padre. Eren descubrió que los habitantes de las murallas no eran los últimos humanos de la Tierra. Había un mundo entero al otro lado del océano, y ese mundo no los veía como víctimas, los veía como monstruos. Eren descubrió la existencia de Marley y la historia de los Eldianos. Descubrió que los titanes no eran simplemente criaturas que habían aparecido para devorar a los humanos. Eran el resultado de una historia de guerras, odio y manipulación que llevaba siglos desarrollándose. Y entonces ocurrió algo todavía más importante. Eren llegó al océano, el lugar que siempre había imaginado durante toda su infancia, el lugar que el mismo Armin le había descrito en sus libros. Finalmente estaba allí, había conseguido todo aquello que había querido. Era libre para conocer el mundo que existía más allá de las murallas. Pero Eren no reaccionó como el niño que había soñado en ese momento. No sonrió, no corrió hacia el agua, no celebró haber alcanzado su sueño. Él simplemente miró al horizonte, porque ahora sabía que el océano no era el final. Al otro lado habían enemigos. Y mientras los demás miraban el mar con asombro, Eren solo podía pensar una cosa: si matamos a todos nuestros enemigos, ¿seremos libres? Y esa pregunta marcaría el comienzo de una nueva etapa, porque hasta ese momento Eren había luchado para alcanzar la libertad. Ahora sabía que la libertad tenía un precio, y estaba empezando a preguntarse cuánto estaba dispuesto a pagar. Eren ya no era el niño que soñaba con ver el océano. Era alguien que comenzaba a entender que para conseguir la libertad que tanto deseaba tendría que enfrentarse a un mundo entero. Y por primera vez el enemigo ya no estaba dentro de las murallas, estaba al otro lado del mar. Después de descubrir la verdad, Eren ya no podía volver a ser el mismo. Durante toda su infancia había creído que si conseguía salir de las murallas finalmente sería libre, pero ahora había descubierto algo mucho peor: las murallas nunca habían sido el verdadero límite, el mundo entero era el límite. Al otro lado del océano existían millones de personas que odiaban a los habitantes de Paradis, y mientras Eren había pasado toda su vida luchando para sobrevivir, Marley llevaba años preparándose para destruir la isla. Por primera vez, Eren entendió que matar a los titanes no solucionaría nada. El problema eran las personas que estaban detrás de ellos. Y entonces Eren comenzó a cambiar. Ya no era el chico impulsivo que gritaba que iba a matar a todos los titanes. Ahora pensaba antes de actuar, hablaba menos, observaba más, y comenzó a tomar decisiones que sus propios compañeros no podían entender. Hasta que finalmente llegó el momento de enfrentarse directamente a Marley. Eren se infiltró en el territorio enemigo utilizando una identidad falsa, y allí conoció a personas que años atrás habría considerado monstruos. Conoció a niños que habían sido educados para odiar a los eldianos. Niños que soñaban con convertirse en guerreros porque creían que estaban protegiendo al mundo, y entre ellos estaba Gaby Brown. Eren comenzó a comprender algo que antes no podía imaginar: el enemigo también podía ser una víctima. Estos niños no habían elegido nacer en Marley, habían aprendido a odiar porque alguien les había enseñado que odiar era la única forma de sobrevivir. Y por primera vez Eren pudo verse reflejado en ellos, porque él también había crecido creyendo que los titanes eran monstruos. Él también había aprendido a odiar desde niño. La diferencia era que ahora Eren sabía algo que ellos todavía no: que detrás de cada enemigo existe una persona. Pero este descubrimiento no hizo que Eren abandonara su objetivo, hizo exactamente lo contrario. Lo volvió todavía más decidido, porque ahora Eren ya no estaba luchando únicamente contra los titanes, estaba luchando contra un mundo que consideraba a su pueblo una amenaza. Y mientras sus amigos intentaban encontrar una solución para que Paradis sobreviviera, Eren comenzaba a considerar una opción mucho más extrema, una opción que cambiaría para siempre la historia de la humanidad: el retumbar. Eren ya había comprendido que el mundo era mucho más complejo de lo que imaginaba, y que incluso sus enemigos podían ser sus víctimas. Pero entenderlos no significaba perdonarlos. Llegó a una conclusión aterradora: mientras existiera un mundo dispuesto a destruir Paradis, su libertad siempre sería amenazada. Por eso, comenzó a considerar la solución definitiva: el retumbar, utilizando el poder del titán fundador para liberar a los titanes de las murallas y hacerlos avanzar sobre todo el mundo. Mientras sus amigos buscaban una forma de evitar otra guerra, Eren comenzó a alejarse de ellos. Se enfrentó a Armin, se alejó de mi casa, manipuló a Zeke y atacó a algunos antiguos compañeros. Para ellos, Eren estaba cambiando, pero para Eren era exactamente lo contrario. Por primera vez estaba tomando el control de su propio destino. Eren ya no quería que nadie decidiera por él, quería ser libre, pero ahora esa libertad tenía un precio: el mundo entero.
Y al ver los recuerdos del futuro, incluyendo los momentos en los que empezaría el retumbar y millones de personas morirían, Eren sabía hacia dónde estaba caminando y aún así decidió continuar. Poco a poco el niño que quería destruir a los monstruos comenzó a convertirse en uno. Finalmente, Eren atacó a Marley, sin importar que hubiera civiles entre sus objetivos. Había cruzado una línea y era consciente de ello. Antes del ataque, incluso habló con Reiner. Comprendió que ambos habían seguido caminos similares, dos niños utilizados por una guerra que terminaron convirtiéndose en soldados. La diferencia era que Eren ya no estaba buscando una forma de escapar de ese ciclo, estaba dispuesto a terminarlo por la fuerza. Después de conseguir el contacto con Zeke y acceder al poder del titán fundador, Eren finalmente tuvo la oportunidad de hacer todo aquello que había perseguido durante toda su vida, liberarse. Y entonces comenzó el retumbar. Las murallas comenzaron a caer, los titanes colosales empezaron a avanzar, millones de personas estaban a punto de morir. Y mientras el mundo entraba en pánico, Eren anunció su decisión: destruiría todos los pueblos que existían fuera de Paradis. En ese momento Eren había conseguido algo que parecía imposible. Ya nadie podía encerrarlo, ni podía decirle qué hacer, y mucho menos podían quitarle su libertad. Pero había un problema. Para ser completamente libre, Eren estaba dispuesto a quitarle la libertad a los demás. Y ahí es donde la historia de Eren se convierte en una tragedia, porque el niño que odiaba a los titanes por quitarle la libertad a la humanidad terminó haciendo exactamente lo mismo. Solo que esta vez era él quien estaba detrás de las murallas, y eran millones de personas las que no podían escapar de él. Eren había pasado toda su vida luchando contra aquello que consideraba una jaula, pero terminó construyendo una jaula todavía más grande para todos los demás. Y lo más trágico es que Eren, en el fondo, sabía que se estaba convirtiendo en un monstruo. Sabía lo que estaba haciendo, sabía cuántas personas morirían, y aún así, continuó. Porque para Eren la libertad había dejado de ser simplemente la posibilidad de vivir sin cadenas. Se había convertido en la necesidad de eliminar cualquier cosa que pudiera volver a encadenarlo. Y cuando alguien está dispuesto a destruir el mundo para garantizar su propia libertad, ¿sigue siendo libertad o simplemente es otra forma de esclavitud? Si te gustó el video y quieres que siga haciendo análisis como este, suscríbete al canal y dime en los comentarios qué personaje debería analizar después. Nos vemos en el próximo video.